Bienvenidos a su programa El Grano de Trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Éxodo capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo quemaréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bendecimos al Señor porque en esta adoración familiar podemos recordar lo que el Señor Jesús un día Él hizo por nosotros. Y como se dice que todo lo que está escrito, dice, es una figura, todo es para nuestra enseñanza y amonestación, nos da esta porción de la Escritura, nos da testimonio del sacrificio que el Señor hizo, recordando un poco para poder entender que lo que el Señor un día encomendó a su siervo, cuando Moisés, él había perdido toda su habilidad para hablar, cuando Dios lo llama y le encomienda esta labor, él después, al estar allá en Egipto, dice que va a presentarse delante de Faraón. Y la orden era clara. Faraón, ¿no es cierto?, es una figura de Satanás, es una figura, ¿verdad?, de la opresión de este rey. Y Egipto es una figura del mundo. Por lo tanto, el pueblo de Dios estaba determinado que durante 400 años tenían que estar ahí. Sin embargo, después que murió José y toda esa generación, dice que los egipcios comenzaron a oprimir al pueblo. El pueblo de los hebreos de Israel creció y fueron oprimidos y sometidos a pesadas cargas para servir. Pero Dios se acordó de su promesa. Dios, que tiene memoria de todas las cosas, Dios se acordó de su promesa que hizo a Abraham,
a Isaac y a Jacob. Y cuando él se acuerda de su promesa, visita a Moisés y le encomienda esta labor, y que él habría de libertar con mano poderosa a su pueblo de la servidumbre de Egipto y de la mano opresora de Faraón. Pero también ya le había anticipado que Faraón habría de endurecer el corazón. Y a través, ¿no es cierto?, de estos castigos o de estos juicios que el Señor tuvo que mandar a la tierra de Egipto, por ejemplo, cuando él fue a presentarse delante de Faraón, y Faraón, desconociendo y diciendo, ¿y quién es Jehová?, le dice, ¿y quién es Jehová para que yo le escuche? O sea, él con su arrogancia, creyendo en realidad, siendo él, a él lo consideraban un Dios, entre comillas, con letra minúscula. Él dijo, ¿quién es Jehová? Como diciendo, rebajando al Dios Todopoderoso a la altura de él. Sin embargo, dijo, ¿quién es Jehová para que yo le escuche o para que yo te atienda? Sin embargo, la palabra de Dios, el único Dios, como dice el Señor, porque no hay Dios fuera de mí, dice el Señor, no hay fuerte, no conozco a ninguno, no hay otro Dios fuera del Señor, el omnipotente, el altísimo, el todopoderoso. Y este siervo Moisés, él fue comisionado y él traspasa las palabras que Dios le había mostrado y le había dicho. Y la primera, como él no fue atendido, no fue escuchada, en la primera vez que fue a presentarse delante de Faraón, el primer juicio que viene sobre la tierra de Egipto es hacia las aguas. Y dice que las aguas se convirtieron en sangre. ¿Qué significa eso? Significa que el Nilo para los egipcios era el sustento de toda su existencia. Toda la vida de ellos giraba en torno al río Nilo. Por lo tanto, también era considerado un dios. Y a través de de convertir las aguas en sangre, estaba, en otras palabras, dando un juicio frente a ese Dios. Y aunque vinieron los encantadores y también hicieron lo mismo, de hecho estos encantadores, estos adivinos, que también convirtieron sus bastones en serpientes, pero la serpiente de Aarón devoró a esta serpiente, dice que estos fue tan, la rebeldía de ellos fue tan notoria que siglos mucho más adelante el apóstol Pablo los menciona en Timoteo y recuerda sus nombres, dice Janes y Jambres, dice hombres réprobos, es decir, hombres usados por el diablo, ¿verdad? Porque estos artificios y estos encantamientos que ellos hicieron no fueron más que por obra del diablo. Sin embargo, el Señor, ¿verdad?, que es el Señor de señores y Rey de reyes, dice que devora a estas serpientes de estos encantadores. Y después ellos manda a buscar nuevamente y pueden convertir agua en sangre, y como que no se impresionó mayormente. Sin embargo, dice que todas las fuentes de agua en Egipto, tanto en el río como en la casa, como en sus artefactos, todo estaba convertido en sangre, todo. Es decir, vemos el primer juicio de Dios, el primer castigo de Dios sobre la fuente, que el agua, ¿verdad?, es para refrescar, para lavar, para sustentar. Vemos que Dios, con este primer castigo, castiga, ¿verdad?, a este ídolo de las aguas del río Nilo, para demostrar que el único Dios del cual proceden todas las cosas solo es Dios, el Dios verdadero. En Juan vemos cuando el Señor, en el Evangelio de Juan 4, cuando el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua, le dijo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El Señor es el agua viva que quita la sed. Luego podemos darnos cuenta que en la segunda plaga de las ranas, ¿no es cierto?, dice que para la rana también, para ellos era un dios. Los egipcios eran tan idólatras que estaban llenos de dioses.
Y la rana también era considerado para ellos un dios. ¿Y por qué ellos lo consideraban un dios? Porque aparecían muchas moscas y las ranas devoraban a las moscas. Sin embargo, ellos, que hubieran ranas estaba bien, pero que hubiera una tremenda plaga de ranas, no podían ellos considerarlo esto. Estaban hasta en sus camas, estaban metidas las ranas. Y como lo adoraban como una divinidad, no lo podían matar. Qué terrible era lo que había en sus casas. Pero era un Dios, y con este mismo Dios castiga la idolatría al Señor de ellos. Vemos también después en la plaga de los piojos. Esto cuando le dice, asoman por todas partes. Y esto, sus animales se llenaron de todo esto, y aún hasta ellos se apoderó de ellos como algo tan molesto. Vemos en la plaga de los piojos y de las moscas. Amontonar, cuando las ranas murieron, el hedor que quedó por todas partes, y más se amontonaron las moscas a consumir la descomposición de esto. Vemos que todo aquello que aconteció fue tan tremendo. Después dice la plaga del ganado, sus animales comenzaron a morir. Cuando se habla la palabra del Señor, hubieron algunos egipcios que temieron. Y estos egipcios que temieron guardaron la palabra que escucharon de Moisés, porque Moisés comenzó a ser respetado y temido por los egipcios. Y los egipcios que escucharon la palabra, la guardaron en su corazón y fueron y ocultaron a sus animales y salvaron. Pero murieron muchos animales que estaban en el campo, en la plaga del ganado. Luego dice que el Señor en la plaga sexta le manda la plaga de las úlceras. Grandes llagas en su cuerpo, grandes heridas que abiertas de sus carnes, que supuraban, que provocaban un tremendo ardor en sus cuerpos. Pero era tan grande la dureza que había, como lo dice, que en el tiempo final, cuando en el tiempo de la tribulación, cuando vengan los juicios del Señor, dice que el Señor dará úlceras tremendas y que los hombres se revolcarán del dolor, pero aún así no se arrepentirán y maldecirán al Dios del cielo. De igual manera ellos experimentaron esto. La plaga del granizo. Esto fue algo muy, muy notorio. Esta es la séptima plaga, porque el granizo no solamente era algo pequeño como lo que conocemos nosotros, eran grandes pelotas, dice, de azufre y de fuego, que devoró la siembra y los árboles. Después tenemos, dice, la plaga de las langostas, que es similar, devorándolo todo, la plaga de la oscuridad, las tinieblas, y por último, el Señor dice en esto que iba a ser tan notorio, la matanza de los primogénitos. Por eso, ¿cuál era el resguardo que podía haber para el pueblo de Dios? ¿Cuál era el resguardo que podía experimentar el pueblo del Señor? Y es por eso que el Señor, en esta porción que hemos leído, le ordena a los jefes de las casas, le dice que buscaran un cordero sin defecto, dice, y ese cordero lo iban a sacrificar. No podían hacerlo cuando ellos querían, cuando ellos se les antojase. Había un momento señalado donde el cordero tenía que ser apartado, y después al día número 14 tenía que ser sacrificado. Y dice que ese cordero no podía ser cocido, tenía que ser asado. ¿Por qué? Y tenían que comerlo con hierbas amargas y panes sin levadura y en forma de prisa. Todo eso es simbólico, pero también hay un hecho que dice que con la sangre de este cordero, ellos tenían que, cuando la sangre se derramaba, tenían que untar el dintel de la puerta, es decir, el cuadrado de la puerta donde ellos tenían que marcar con sangre. Ahora, ¿qué significa?
que iba a pasar por ahí, ¿verdad?, en la última plaga, ¿no es cierto?, en el último juicio, el juicio número 10, en que el Señor iba a mostrar su poder sobre Egipto y sobre Faraón. Dice, y esto será por señal, desde la casa de Faraón hasta el siervo, dice que iba a morir todo primogénito. Porque las plagas anteriores fueron tan duras y tan severas, pero aún así no movieron la dureza del corazón de Faraón. Pero esta plaga iba a ser tan tremenda, ¿verdad?, la matanza de los primogénitos de Egipto. Pero lo que constituyó la diferencia entre un israelita y un egipcio no fue lo que ellos podían hacer por fuera, no fue lo bueno que ellos podían hacer por fuera. Lo que constituyó la diferencia fue lo que Él les ordenó, el Cordero Pascual. Y al resguardo, ¿verdad?, cuando ellos untaban el dintel con sangre, con la sangre del Cordero, dice que el ángel iba a pasar, dice, y pasaré aquella noche, dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Es decir, la sangre de ese cordero que fue derramada aseguraba a cada israelita que estaba dentro de ese hogar, que estaba dentro de esa casa. Cada casa de los hebreos que estaba manchada, ¿verdad?, el dintel, la puerta de la entrada con sangre, el ángel de la muerte no podría entrar allí porque no tenía autorización de parte de Dios, no tenía orden de Dios de dañar a ningún israelita. No podía él meterse, ¿verdad?, porque no había orden, porque había una señal puesta en la puerta y esa señal era la sangre del cordero que fue derramada. Pues bien, aunque afuera había en la casa de los egipcios, fue notorio el juicio de Dios, fue notorio el castigo de Dios para tener que mostrar su poder y para tener que bajar la soberbia de Faraón y de los egipcios. Murieron los primogénitos, como se dice, desde la casa de Faraón hasta la casa del último siervo. Pero mientras los hebreos, los israelitas, el pueblo de Dios estaba dentro de la puerta gozando comiendo el cordero asado, del pan y de las hierbas amargas, ellos podían dentro tener paz, ellos podrían dentro tener seguridad, podrían dentro tener gozo, porque sabían que estaban bajo el resguardo y bajo la cobertura de ese cordero que fue sacrificado y de esa sangre que fue derramada. Y al nosotros contemplar esto, nos podemos dar cuenta de lo que dice también el Salmo 91. Se dice que este Salmo 91 se le atribuye su escritura a Moisés. Ahora, ¿por qué? Porque en el Salmo anterior, el Salmo 90, ¿verdad?, habla del peregrinaje que ellos tuvieron en parte en el desierto, de cómo Dios también mostró sus maravillas. Y este Salmo 91 también es un reconocimiento de que Moisés hace cuando dice una expresión, dice, porque el Señor te sacó de Egipto con mano poderosa de servidumbre. Porque también dice otro pasaje, porque estuviste por el desierto, dice, ni tu calzado se envejeció ni tu vestido. Y por el día te dio una columna de nube para que el calor no te fatigara, y por la noche una columna de fuego. Nada les faltó, no sufrieron de hambre ni de sed, ni ninguno se enfermó, porque ellos gozaron de la protección del Señor. Por eso, entendiendo un poco esa pequeña introducción, podemos entender también que este salmo también es un poco, también en parte profético, porque nos habla de los padecimientos que habría de experimentar nuestro amado Salvador. En el Salmo 1 dice, el hombre dichoso, bienaventurado el hombre, dice que no anduvo en consejo de malos y que no se ha sentado en silla de escarnecedores, dice. ¿Quién es este hombre? El hombre perfecto, el varón perfecto, el que agradó en todo el corazón del Padre, sino el Señor Jesús. Ciertamente Él es este mismo hombre, ¿verdad?, que cuando el Señor estuvo en esta tierra, todo lo que Él hizo, lo hizo para agradar al Padre. Todo lo que Él hizo, lo hizo para exaltar al Padre. Él habitó continuamente delante de la presencia del Padre. Sin embargo, también en este Salmo
el Señor nos brinda a nosotros, ¿verdad?, sus beneficios, su protección, su misericordia. Podemos ver, por ejemplo, dice, el que habita, dice, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El habitar a la sombra del Altísimo es una experiencia de poder permanecer, de poder tener la realidad, de valorar la comunión con Dios. ¿De qué manera nosotros podemos permanecer al abrigo del Altísimo sino valorar el estar en comunión con Él? Este Salmo 91 no es un amuleto como la mayoría de las personas lo han entendido, y eso se puede comprender porque no se comprende bien, ¿verdad?, la palabra del Señor. No es un amuleto para dejarlo abierto en el velador o en la mesa, no. Es una realidad de que estas palabras tienen que ser verdaderas en nuestro corazón. Y es el gozo que todo creyente y todo hijo de Dios tiene que experimentar, el habitar al abrigo del Altísimo. Como dice en Jeremías, dice, porque si hubieran estado en mi secreto, es decir, apuntando que si los sacerdotes se desviaron porque comenzaron a hablar cosas de su propio corazón y no a buscar la comunión con Dios, no a presentarse en oración delante del Señor. El estar en el secreto del Señor es habitar al abrigo del Altísimo. Como dijo el Señor Jesús en Juan 15, dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, es una realidad que nosotros como hijos del Señor necesitamos entender el valor que significa habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Eso es para nosotros refugio, protección, seguridad, sanidad, protección, es todo en realidad, porque dice, en tu presencia, dice, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra 1000. Es decir, cuando podemos estar en la presencia del Señor con un corazón sincero, como dice el libro de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente, en plena certidumbre de fe, dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, acerquémonos con libertad a la presencia del Señor con un corazón sincero. Es el deseo del Señor que nosotros podamos valorar el estar con Él. Él quiere tener, ¿verdad?, estos momentos con sus hijos, porque en su presencia hay protección, hay bendición, hay salud. Luego dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando gozamos de la comunión con el Señor, podemos entonces decirle a Él, tú eres, Señor, mi esperanza, tú eres, Señor, mi castillo. Un castillo es una fortaleza, es un refugio que te guarda de toda la invasión de afuera, que te guarda de todo el mal y la maldad afuera. Pues bien, espiritualmente aquí estamos hablando, porque nuestra protección no es algo físico, nuestra protección es algo espiritual, nuestra protección es algo que ha venido del cielo, y este es nuestro amado Señor Jesús. Cuando nosotros entonces aprendemos a valorar la comunión con el Señor, podemos entonces decirle, mi esperanza eres tú, Señor, mi refugio eres tú, Señor, mi Dios en quien confiaré. Él te librará, dice, del lazo del cazador, de la peste destructora. Dice la palabra que el maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar. Un león se caracteriza porque el león busca la presa más vieja, más nueva o enferma. A eso se tira, ¿verdad? Así también el maligno busca la debilidad de los hijos de Dios. Pues bien, cuando nosotros como hijos del Señor dejamos la comunión con nuestro Dios, ¿cómo podrá haber fortaleza en nuestro corazón? ¿Cómo podrá haber fuerza en nuestro corazón cuando nuestro corazón no está latiendo por Dios? Cuando la palabra de Dios no está pasando por nuestros pensamientos, ¿cómo podrá haber fortaleza del Señor? Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
toda obra del maligno que Él envía en este mundo, ¿verdad? Vemos cómo el mundo está desesperado y convulsionado. Sin embargo, sabemos que el socorro viene del Señor. Dice otra expresión, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Cuando el Señor una vez estaba en Jerusalén y él en una forma de mucha tristeza dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos, pero vosotros no quisisteis. Cuando uno mira eso, los pollitos cuando son chiquititos buscan la protección de la gallina. Para ellos, aunque la gallina no sea muy grande, pero ellos buscan y para ellos es una seguridad, es una protección. El Señor quiso, ¿verdad?, tener bajo su alero a su pueblo. Sin embargo, dijo, pero vosotros no quisiste. Dice, y bajo sus plumas te cubrirá. Es decir, hablando en un sentido espiritual y figurado, nos quiere mostrar que solamente en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Hay un salmo que dice, porque serán completamente saciados, dice, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Es decir, en la presencia del Señor se experimenta esta seguridad al alma y al corazón. Él es un escudo entonces para nosotros que nos hace en una defensa contra todos los ataques del maligno. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Es decir, vemos nosotros cómo en este tiempo las tinieblas han activado su obrar, cómo las tinieblas han avanzado, cómo el ejército de maldad ha avanzado. ¿Por qué? Porque ellos saben que les queda poco tiempo, pero ellos no solamente quieren, ¿verdad?, ellos saben que tiene una sentencia. Cuando el Señor en una oportunidad fue a expulsar demonios de un joven, los demonios le hablaron y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Mire, ellos saben lo que les espera. Ellos saben lo que les espera. Sin embargo, pareciera saber que el único que no sabe lo que va a acontecer es el hombre, porque el hombre ha endurecido su corazón. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Hay seguridad en el Señor, porque hay protección de parte de su mano para sus hijos y para todos los que confían en Él de corazón. Ni pestilencia, dice, que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Mire qué maravilloso. Cuánta confianza tiene que haber en nuestro corazón por tener al Señor, por confiar en Él, porque Él es un Dios fiel, porque Él es un Dios misericordioso. Él no solamente está preocupado de habitar en nuestro espíritu, de transformar nuestros pensamientos, sino que Él también está preocupado de nuestro cuerpo, porque este cuerpo es el templo que Él nos dio. La palabra del Señor dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Si confiamos en Él, como dice su palabra, precioso es este salmo, dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Cuánta preocupación hay hoy día, hay en las almas, hay en los corazones. La gente está convulsionada, la gente está desesperada, porque no conocen al Señor. Pero en el Señor hay verdadera confianza, en el Señor hay seguridad, en el Señor hay protección, en el Señor hay aliento, en el Señor hay salud, en el Señor hay provisión, en el Señor hay defensa, en el Señor está todo. Pues bien, podemos entender entonces cómo el Señor pudo proteger a su pueblo cuando lo sacó de Egipto, ¿verdad? Demostrando a través de todas estas plagas, Él demuestra sus juicios.
todo lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Dice Mateo 24, verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Como el Señor entonces viene a abrir nuestro entendimiento. Cuando el Señor habló estas cosas, había una gran multitud, muchos no entendieron, pero después los discípulos le preguntaron aparte, dinos con claridad, ¿cuándo serán estas cosas, el fin del siglo, y cuándo se cumplirán? ¿Qué señal habrá? Y el Señor comienza a hablarles a sus discípulos en una forma más personal y con afecto, y les comienza a explicar. Pues bien, esto está escrito para que nosotros entendamos que todo lo que estamos viendo estaba anunciado por mucho tiempo atrás. No debemos entonces confundirnos, no debemos abatirnos, ni turbarnos tampoco, como el mundo entero puede hacerlo, porque no tienen al Señor, porque no conocen al Señor. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, aún he de alabarle, porque Él hará. Es decir, debemos tener nuestra mirada puesta en el Señor, debemos tener nuestra confianza puesta en el Señor y saber que Él guardará a todos los que le amamos y le esperamos. Pero por otro lado también debe haber un clamor en nuestro corazón, un clamor por cuántas almas aún no conocen al Señor, aún no han llegado a la planta del Señor. Este tiempo que el Señor nos ha dado es un tiempo, ¿verdad?, para clamarle, es un tiempo para interceder, es un tiempo para orar, porque dice el profeta, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni su oído se ha engrosado para que Él no pueda oír el clamor de la angustia. El Señor viene pronto entonces. Y finalmente en Malaquías capítulo 3, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovechará que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Vemos en este tiempo cómo muchos corazones se han ensoberbecido, cómo muchos corazones se han levantado en su orgullo. Pues bien, el desprecio de los hombres a Dios y la manera perdida de vivir, esto que está aconteciendo no discrimina tanto a poderosos, a ricos, a pobres, a ignorantes, a cultos, no discrimina. Sin embargo, dice que muchos pueden pensar por demás es buscar a Dios, pero dice el Señor, le hablas a los que le aman, le habla a los que hemos creído, le habla a sus hijos, dice, y los que temían al Señor, dice, hablaron cada uno a su compañero, y fue escrito libro de memoria, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Lo que estamos viendo no debemos ignorar, no debemos ser ignorantes de los tiempos, no debemos pasar por alto todas estas cosas. El mundo todo lo cifra en dinero, en cifras, en millones, pero dice, ¿a dónde miraremos nosotros? No a los gobernantes, no a los millones, nosotros tenemos que mirar al Señor, porque dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Este es un tiempo para clamar al Señor, para pedirle su misericordia por aquellos que no le conocen, pero también anhelar que Él venga pronto.
Todas estas cosas que estamos viendo, dice, son principios de dolores de lo que vendrá. Pero hay un aliento, dice, fue escrito libro de memoria para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Él es el Cordero que fue sacrificado por nosotros. Su sangre fue vertida y en la cruz. Y la sangre del Señor ha rociado el dintel de nuestro corazón. Somos del Señor, le pertenecemos al Señor. Podemos hoy día alegrarnos con Él. Podemos hoy día gozar de Cristo. Que el Señor bendiga nuestros corazones. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Amén.